Se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión, Cierres al sistema electrónico. Con su venia, presidente. Adelante. Está visto que la guerra contra las drogas no solo es mala para la salud, han muerto mucho más gente en el combate a las drogas que por el consumo de drogas. También es dañino para los derechos humanos, lo sabemos perfectamente. Todos los jóvenes que están en las cárceles, están llenas de consumidores las cárceles, la tortura se ha ido al cielo, como lo reconoce incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es una práctica que hay que combatir. Trabajos tan serios como el de Ana Laura Magaloni y Catalina Pérez Correa del CIDE han demostrado también cómo ha aumentado la tortura la tortura a todos los presos a partir de que se desató la escalada de la guerra contra las drogas en el pasado sexenio. Eso está documentado. Entonces, la guerra contra las drogas es mala para la salud, es mala para los derechos humanos y es mala para la soberanía nacional, como lo estamos viendo. Quizás ya no estén ahora las certificaciones que daba el Congreso norteamericano hace unos años, pero ahora con la entrada de policías extranjeras, que por supuesto que vienen por presión del gobierno norteamericano y de lo que sucedió con agentes norteamericanos, que por cierto ya portaban armas sin necesidad de permiso, como se ha visto, pues ahora el gobierno mexicano, o más bien a mí me preocupa que aquí tengamos conciencia de patio trasero, y con esa conciencia de patio trasero ahora también cedamos en nuestra soberanía, en lugar de cambiar la política, porque mientras mantengamos este prohibicionismo absurdo, mientras mantengamos esta guerra contra las drogas que no consigue ningún objetivo y solo lo complica más, porque lejos de disminuir el consumo y lejos de disminuir la producción, aumenta el consumo, aumenta la producción, se descompone el Estado, se debilita, se cooptan las policías y todo este escenario de descomposición en el que estamos, y lo que hacemos es darles más concesiones a esta absurda lógica militar, esta absurda lógica de que esto se gana con armas, a pesar de que si alguien ha demostrado que eso no es así, es precisamente nuestro país, que ha padecido como nadie el costo ingente de esta guerra fallida contra las drogas. Y como corolario ahora tenemos que, incluso violentando la propia Constitución, vamos a aceptar que policías de otros países estén armados en territorio nacional. Y esta ley es inconstitucional. El artículo 10º de la Constitución dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará casos, condiciones, requisitos y lugares en los que se podrá autorizar a los habitantes de la aportación de armas. Aquí jamás en la Constitución se abre la posibilidad de los extranjeros. Es absolutamente inconstitucional. Por presión extranjera y ante la derrota de la guerra contra las drogas, en lugar de buscar replantear la política, hacemos más concesiones. ¿Perdón? ¿Alguien quiere hacer una pregunta o a qué se debe la exclamación? Bueno, adelante, ya se arrepintió. Diputado, por favor. Continúe, entonces, miren, el día de ayer en la Comisión de Salud desechan la posibilidad de que México pueda cultivar amapola legal en México. Tenemos en los hospitales a la gente agonizando con dolor, porque la morfina es un artículo de lujo, porque el 90% de la morfina a nivel internacional se concentra en los países ricos, donde vive el 17% de la población. Está en Estados Unidos, en Europa, en Japón, prácticamente toda la morfina. Y aquí, que somos los segundos productores de amapola en el mundo, no podemos atender el problema de dolor en los hospitales. Los opiáceos están escasos y no se diga, insisto, la morfina. Entonces, nuestra gente agoniza con dolor porque cuando llega el ejército y encuentra un planteo de amapola lo tiene que quemar, cuando podría sacar de ahí la morfina para la industria farmacéutica, amapola para la industria farmacéutica para producir morfina, y así se lo quitamos a
la amapola para el crimen organizado que genera heroína ante la demanda creciente de Estados Unidos. Eso es pensar de una manera distinta, más inteligente de cómo combatir el problema del narcotráfico, pero dándole la vuelta ayer la Comisión de Salud, sin atender de ninguna manera la escasez de opiáceos, la escasez de morfina en el mercado nacional, simplemente desecha. Es decir, queremos mejores resultados haciendo exactamente lo mismo. Ojalá nos arriesgáramos a cambiar la política de drogas para tener un cambio también en la seguridad y buscar un paradigma distinto. Por cierto, el gobierno mexicano ya dice en los foros internacionales que está por un paradigma distinto, que hay que cambiar con la guerra, acabar con la guerra contra las drogas y buscar una forma más inteligente de combatir las adicciones, no perseguir a los consumidores. Pero mientras no haya cambios legislativos es pura demagogia. Y lo que vemos aquí es cada vez más concesiones en esta lógica militar de guerra contra las drogas que no se puede ganar. Entonces, basándome en el artículo 10º constitucional que hace que no permite o no contempla que extranjeros tengan armas aquí, estoy planteando obviamente la modificación del artículo 11 y quitar la parte donde dice así como a servidores públicos extranjeros en los casos que se refieren a los artículos 28 y 28 bis. De aquí estoy suprimiendo el artículo 27 en donde está toda los requisitos y hablan de una supuesta reciprocidad que la verdad no se va a dar. No van a entrar los agentes mexicanos armados a Estados Unidos, eso jamás. Aquí la verdad es que está prevaleciendo la conciencia de patio trasero. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a aprovechar, por cierto, aprovechar la incongruencia de Estados Unidos. ¿Cuál es la incongruencia de Estados Unidos? A diferencia de nosotros, que somos candil de la calle y oscuridad de la casa, que afuera ya hablamos de nueva política de drogas, pero no nos atrevemos a tocar la legislación y se queda en pura demagogia. En Estados Unidos son candil de la casa y oscuridad hacia afuera. En Estados Unidos ya hay 24 estados con la marihuana regulada. Hay 5 ya con marihuana incluso recreativa y en 2016 va a haber muchos referéndums al respecto. Pero hacia afuera Estados Unidos es prohibicionista. Que nadie toque, adentro seamos flexibles, hacia afuera sigamos siendo el policía rígido, prohibicionista, intransigente. Y en lugar de aprovechar esa contradicción para exigir un cambio de política, nosotros cada vez cedemos más a pesar de, insisto, los enormes costos. ¿Qué ha pasado con el bono demográfico? Que decíamos que los jóvenes iban a generar el crecimiento económico porque ahí viene el bono demográfico que nos iba a dar mejores condiciones, mejor productividad, etcétera. Pues el bono demográfico en buena medida está en las tumbas, algunas tumbas clandestinas o fosas comunes, en las cárceles o desaparecidos. Ahí está en gran medida nuestro bono democrático, nuestro bono demográfico. El bono democrático ya hace tiempo que lo perdimos. El bono demográfico ya está prácticamente desahuciado porque desperdiciamos esa oportunidad. ¿Por qué? Porque seguimos en esta absurda lógica de una guerra con una política que ha demostrado su fracaso absoluto. Reto a cualquiera a que suba a decirnos un solo logro de la política prohibicionista, una sola virtud, algo que nos haya beneficiado. Y miren, por cada peso que se dedica a la prevención de adicciones, gastamos 16 pesos en el combate. Y ayer pudimos ver a Tamaulipas. Ayer vimos a Tamaulipas, otro logro más de la guerra contra las drogas. ¿Alguien cree que así vamos a solucionar las cosas? Ojalá cambiáramos de política en lugar de hacer cada vez más concesiones y incluso a nuestra soberanía nacional. Tengo como empecé, ojalá se rectifique y tengamos presente en la Constitución. Si queremos permitir que extranjeros tengan armas en territorio nacional, primero hay que modificar la Constitución y no hacer una ley secundaria que contradice lo que dice la Constitución. Termino como empecé. La guerra contra las drogas ha sido desastrosa, es dañina contra la salud. La guerra contra las drogas es dañina contra los derechos humanos y la guerra contra las drogas es dañina contra la soberanía nacional. Ojalá buscáramos otro nuevo paradigma. Un nuevo paradigma no quiere decir promover el consumo de drogas, eso es una falsedad. Veamos el caso del tabaco. El tabaco es una droga legal regulada, que por cierto causa muchísimas más muertes que cualquiera de las ilegales, el tabaco, pero gracias a la regulación del tabaco, gracias a que se le pusieron altos impuestos, una
leyenda en la cajetilla, una foto grotesca en la cajetilla y espacios libres de humo de tabaco. Se le quitó la publicidad en todos los medios electrónicos, nadie va a poder ver publicidad ya de tabaco, ha disminuido el consumo de tabaco. Y en cambio, por ejemplo, la marihuana sigue siendo ilegal y no ha dejado de crecer su producción y su consumo, porque el prohibicionismo no soluciona nada. Dicen que el infierno, por si alguien piensa que es de buenas intenciones el prohibicionismo, yo les diría, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y un ejemplo muy claro es la guerra contra las drogas, que hoy cede soberanía de manera, en mi opinión, vergonzosa. No somos patio trasero. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.